Pues justamente ahorita vamos a reconectarnos con el senador Alejandro Armenta. Se escucha muy cortado, pero esta justa iniciativa es la que les estoy diciendo que me parece muy importante, porque eh, elegir a nuestros propios integrantes del Poder Judicial es brutalmente importante. El tener la posibilidad de ser nosotros quienes decidamos, quienes valoremos en una elección, creo que es de lo más democrático posible. Evidentemente, ¿no? Considero que va a haber mucha oposición al tema, extremadamente, no, vaya, si se enojaron cuando se presentó el tema relacionado con la elección de nuestros consejeros en la reforma electoral, ahora imagínense en el Poder Judicial. De hecho, si no mal recuerdo, uno de los aspectos que también contemplaba la reforma electoral era justamente la de elegir a los magistrados electorales. Entonces, ahí cuando hablábamos en un tema de magistrados, se acordarán que todos los de la oposición brincaron y dijeron, no, ¿cómo es posible? Imagínense que tengamos que elegirlos nosotros, o sea, ¿en dónde queda la Constitución? Todos rasgándose las vestiduras aquí con una cara de es que estamos pa'l perro, violaciones a la ley, a la Constitución. O sea, volvemos a esto que siempre les he platicado. Hay un cierto sector en México que considera que nosotros no podemos elegir porque no sabemos lo que queremos. Así se la suelta. Existe un sector en la población que obviamente es el que gobernó el país durante muchos años, que es este sector de los autodenominados intelectuales, académicos, todos estos personajes que de verdad consideraban que ellos podían de alguna manera decidir por nosotros sin cuestionarnos lo que necesitábamos. Y ese ha sido el problema con el que hemos estado arrastrando durante años. Es el tema de Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Lili Telles jura, perjura que es una señora que puede gobernar el país, aunque no puede ni siquiera con su estado. Es una señora que de alguna manera cree, ¿no? Que puede, digamos, a decidir por nosotros sin que nosotros sepamos qué onda. Esa es la dinámica. Ese es mi problema con estos políticos. Es un problema gravísimo porque no logramos entender lo que estos políticos nos intentan decir porque ellos ni siquiera tienen la delicadeza, porque no tienen ni siquiera la delicadeza de voltearnos a ver y preguntarnos qué necesitamos. Miren, escuchen de nuevo el plan B, por favor. Escuchen de nuevo el tema del plan B en lo que, o sea, del plan C, en lo que vuelvo a enlazarme con el senador. Escuchen esto. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta. Y se inició la transformación. Acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo. Ahí estaba, para que aquellos que tenían dudas se los puse de nuevo este audio donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla del plan C. Pero regresando al tema, ya tengo al senador Alejandro Armenta en teléfono. Senador, ahora sí ya lo escucho. Cuéntenos, ¿en dónde estábamos con el tema de la iniciativa? Vamos desde cero.
¿Qué abarca esta propuesta al Poder Judicial? Gracias, Meme. El principal objetivo es democratizar el poder judicial, como se ha democratizado el poder ejecutivo y el legislativo. Los poderes públicos, como sucede en Bolivia, en Estados Unidos, se eligen democráticamente, el poder judicial también. En México, pues, de paz en localidades son electos democráticamente y hacen un papel muy importante de impartición de justicia. En ese sentido, los magistrados, los jueces, los ministros podrían ser en primera instancia seleccionados para que vayan a una elección en el sentido de la idoneidad. Es decir, lo que han criticado quienes refutan la iniciativa que presenté es que quién tendría la calidad o el prestigio o la expertise de los que hoy están que puedan administrar o procurar justicia. Ese es el argumento. Incluso en las redes sociales se atrevieron a descalificar, incluso de manera racista, a que serían electos. Así dijeron, cualquier pelangustán, así pusieron, podría ser juez o ministro. Esa es una versión aristocrática del poder judicial. Cualquier ciudadano mexicano que tenga licenciatura, maestría o doctorado y que tenga experiencia y que califique y que tenga la idoneidad. El concepto idoneidad significa que cumple con requisitos para atender el cargo de juez, el cargo de ministro o el cargo de magistrado, y permitiría a abogados, a colegios de abogados, a colegios de especialistas en la ciencia jurídica, poder incorporar a personas que amen a la patria, que no tengan intereses personales, que no estén sujetos a la relación del nepotismo para acceder a un cargo público y que podrían también ser sujetos del reconocimiento a una trayectoria jurídica. Este carácter de idoneidad sería el primer paso. Una vez que se pase este carácter de idoneidad, se sometería a votación electa, libre, directa y secreta, para que los ciudadanos puedan elegir, como eligen a un senador, como eligen a un diputado, como eligen a un presidente municipal, como eligen a un gobernador o gobernadora, o como eligen a un presidente o presidenta de la República. ¿Por qué le tienen miedo a un proceso donde sean los ciudadanos? ¿Qué se imaginan estos voceros del Poder Judicial, que los ciudadanos no tienen criterio para elegir a un buen abogado especialista en derecho para que haga justicia? Sería la pregunta. ¿Qué no consideran que existe madurez política en México para saber distinguir entre un abogado que tiene prestigio, que tiene experiencia, que puede tener capacidad, de otro que pudiera ser tal vez un abogado que no tiene fama pública adecuada? Son preguntas que yo hago a quienes critican una iniciativa que, pues, como tal, puede ser perfectible, pero que permitiría que el poder público se democratice. Siempre que los poderes públicos se democratizan, la población sale ganando, sin duda sale ganando. Hoy, hasta la judicatura y la presidencia de la Corte son juez y parte, es la misma persona. La judicatura, que es un órgano regulador del
Poder Judicial es la misma persona. Entonces, ¿cómo pueden asegurar, cómo pueden evaluar el desempeño de los jueces, de los magistrados, de los ministros, si la judicatura pues es un órgano que está bajo la tutela del mismo presidente de la Corte, Meme Yamel? Por eso es el comentario, por eso presenté la iniciativa y lo hice en el mejor de los ánimos, con el propósito de escuchar lo que la población nos ha venido planteando en los recorridos que hacemos en el país y en el estado de Puebla. Justamente recordaba, senador, cuando se hicieron estos comentarios sobre elegir magistrados, ¿no? En la reforma electoral que no pasó, en donde decían que elegir a los integrantes de, en este caso, magistrados electorales, que elegirlos sería un error porque se pondría en jaque a la institución, como que se le pondría en riesgo. ¿Existe algún riesgo si los ciudadanos decidimos quién va a presidir nuestro Poder Judicial? ¿Quién va a estar ahí dentro? ¿Quién va a tomar este tipo de decisiones? ¿Acaso no hay un riesgo que hoy el principal elemento del nepotismo se encuentre en el Poder Judicial? ¿Acaso no hemos sabido los mexicanos de cómo el Poder Judicial tiene un sinnúmero de familiares entre los ministros, ministras, los jueces y el personal de la judicatura? Es el poder público donde el nepotismo abunda, y el nepotismo los lleva a conflictos de interés. El nepotismo no permite la administración de la justicia, la aplicación de la justicia de manera correcta. ¿Por qué no comentar, por ejemplo, que hay un gran número de ciudadanos que están encarcelados, que siguen encarcelados sin que haya sentencia de los jueces? Uh-huh. ¿Cuántos casos hemos visto de resoluciones del Poder Judicial que se dan en contra del interés público y a favor de las empresas transnacionales? Porque pareciera que muchos de los jueces toman decisiones en contra de la justicia y a favor de los intereses de esas empresas o esos corporativos globales. ¿Qué puede sentir un mexicano que se da cuenta que se está juzgando a un exsecretario de Seguridad que fue cómplice de los grupos delictivos narcotraficantes, y que un juez le libera las cuentas que estaban congeladas el mismo día en que se estaba sentenciando al propio exsecretario de Seguridad por tener vínculos con los grupos delictivos? Hay muchas razones por las cuales los ciudadanos están demandando la aplicación de la ley, y que los jueces, ministros, magistrados se sometan a un procedimiento de elección que sí implique idoneidad, pero que sí implique un rigor democrático, incluso que haya reelección, pero que ésta sea resultado del buen desempeño. Un juez, un magistrado, un ministro puede ser reelecto, pero esa reelección se dará en función de del buen desempeño como juez, como sucede hoy con un presidente municipal, una presidenta municipal, como sucede con un legislador. ¿Por qué tenerle miedo a la democracia en el Poder Judicial? ¿A qué le tiene miedo los representantes, estos voceros que me han señalado que estoy loco por hacer una propuesta democrática? Ahora resulta que hacer una propuesta democrática al Poder Judicial implica locura. Bueno, pues si eso implica locura, que me apunten como
como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo decían cuando hablé de que de que había mucho litio en México y que México tenía yacimientos de litio y que todas las concesiones se habían entregado a empresas extranjeras, hasta que lo pudimos demostrar que las 31 concesiones mineras estaban en manos de canadienses, ingleses, australianos y ningún mexicano. Hoy se ha recuperado el litio para nuestro país y estamos en la antesala de una gran oportunidad de desarrollo para México. Entonces, comento esto como referencia porque mi obligación es representar a los mexicanos y a los poblanos, no representar intereses privados ajenos al interés de la patria. Senador, obviamente, ahorita se lo voy a preguntar porque sabemos qué intereses se mueven detrás de esto, pero particularmente, ¿existe algún impedimento constitucional para hacer una reforma de estas? ¿Esta es una reforma a una ley secundaria o caería dentro de una reforma constitucional? Hay que revisar con todo detalle el alcance de una reforma a la ley orgánica. La ley orgánica de la administración pública, la ley orgánica del Poder Judicial es una ley secundaria. Tenemos que revisar el alcance. Puede ser en el marco de una ley secundaria, había que ver el alcance, o en el marco de una reforma constitucional. Sin duda, una reforma constitucional no alcanzaríamos la mayoría porque desde luego que la oposición se opondría naturalmente a la democratización del Poder Judicial, aunque hubiera idoneidad. Ahora, senador, esta pregunta se la quiero hacer porque vemos cómo hay muchos movimientos ahora con el Poder Judicial que agarraron a la ministra presidenta como bandera, ¿no? La tomaron como una bandera ahora de la oposición a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Entonces, en los tiempos en los que estamos, ¿a qué le atribuye estas, eh, esta resistencia de la oposición? ¿Consideran que el Poder Judicial le pertenece a unos cuantos? ¿Existe esta idea política de que solamente los políticos pueden decidir en vez de preguntarnos qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que hay detrás? ¿Hay negociaciones, hay acuerdos, hay entreguismo? ¿Qué es lo que hay detrás que hace que la oposición se aleje de escuchar incluso a lo que querrían sus propios simpatizantes, que es poder tener la posibilidad de elegir quién va a estar ahí sentado tomando decisiones? Creo que es la cosa más democrática que puede existir, pero ¿a qué lo atribuye a esta resistencia? Bueno, sin duda, primero hay que decir, Meme, que la democratización de los poderes públicos es lo que más le conviene a un país. Y hay ejemplos exitosos. Bueno, a los mismos opositores les gusta referirse frecuentemente a la democracia estadounidense. Y en la democracia estadounidense los jueces son electos, claro, bajo el principio de idoneidad. Y en Bolivia igual, y hay otras naciones que tienen esos procedimientos. En el caso de México, sin duda que nuestro país estuvo sometido a un saqueo fiscal, presupuestal, energético, y ese saqueo fue materializado porque el Poder Ejecutivo Federal fue prácticamente infiltrado por los grupos delictivos. El Poder Legislativo representa a las empresas transnacionales, a los intereses corporativos, no a los mexicanos. Y el Poder Judicial, bueno, igual eran cotos de poder de los partidos políticos y de los intereses económicos, muchas veces extranjeros. Solo así se entiende que una resolución, cuando un contrato con empresas transnacionales se hacía, una resolución le generaba, cuando se quería resolver o concluir un contrato entre el gobierno y una empresa transnacional, las empresas
ante el Poder Judicial interponían recursos, controversias, y el Poder Judicial siempre fallaba a favor de los contratos, a favor de los particulares, en contra del interés público. Esa es la realidad. Los poderes públicos en México estuvieron sometidos a los intereses de ese régimen que pues saqueó al país. Y entonces el único poder público que se mantiene en este momento sometido a esos intereses, pues es el poder judicial. Claro, hay jueces, hay magistrados, hay ministros que aman a la patria y que el derecho lo ejercen para hacer justicia, siempre anteponiendo el interés de la patria, el interés general. Podrán decir que mis argumentos son ajenos al dogma legal, pero lo que yo puedo decirles es que el interés público, el interés de la nación, no puede ser sometido, no puede generarle una circunstancia de afectación económica al país que afecta a toda la patria, a toda la nación, por beneficiar un contrato que un juez o un ministro haya dictaminado en una resolución. Entonces, esos intereses económicos que están detrás de algunos representantes del Poder Judicial son los que prevalecen. Y yo siento que eso es lo que hace que existan este tipo de resistencias para que el Poder Judicial siga siendo un instrumento de control de esos intereses económicos. Detrás de todo esto hay intereses económicos y sin duda, Meme, a eso nos enfrentamos. Senador, ¿cuál es el proceso a seguir ahora? ¿Está la iniciativa presentada? ¿Se va a escuchar argumentos de la oposición? ¿No? O sea, ¿se va a seguir tal cual está marcada? ¿Cuál es el proceso? Bueno, se va a turnar a comisiones, las comisiones así lo analizarán, y esas comisiones que así lo analizarán, buscarán la forma de votarla. El presidente de la República está a favor. Yo hoy lo escuché en la mañanera comentar que es una iniciativa que debe de atenderse, y yo espero que se cuente con la mayoría del grupo parlamentario y los aliados, pues para que llegue al Pleno y exista un debate, se pueda enriquecer, se puede enriquecer, y esta pueda ser una opción. La democratización del Poder Judicial le conviene a México, sin duda le conviene a México, pero sin duda, al convenirle a México, probablemente no le convenga algunos intereses que no están siempre a favor de la patria. ¿O acaso estuvieron a favor de la patria el hecho de haber entregado los recursos naturales de nuestro país? ¿Acaso haber entregado el petróleo con contratos? ¿Acaso haber entregado concesiones mineras a empresas extranjeras como el litio fueron intereses a favor de la patria? Claro que no. Y en ese sentido, todos estos contratos pues tienen el respaldo del Poder Judicial. Por eso cualquier resolución, cualquier controversia que haya, pues el Poder Judicial va a fallar a favor de estos intereses que lastiman el bien público, que significa la representación popular, el beneficio a la población. Pues, senador, vamos a estar muy pendientes de esta iniciativa. Hay una gran respuesta por parte de la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, que quieren saber más del proceso, que se van a juntar firmas, que quieren apoyarla porque quieren votar por los integrantes del Poder Judicial. Entonces, le voy a pedir que estemos al habla para ver cuál es el proceso que sigue esta iniciativa y poderle informar a toda la gente que nos ve y nos escucha justamente de lo que nos interesa, democratizar una institución tan importante como el Poder Judicial.
Desde luego, Meme, el día miércoles voy a dar rueda de prensa y voy a desglosar el tema, y a través de mis redes sociales en alejandroarmenta.com, mi equipo técnico va a exponer en qué consiste a detalle la iniciativa que busca que el Poder Judicial les sirva en primera instancia a las y los mexicanos, y que la justicia sea pronta, expedita, y que verdaderamente beneficie a las y los mexicanos en ese ejercicio de sus derechos plenos. Ese es el propósito. Meme, te agradezco mucho la oportunidad que me brindas de participar en tu programa Al Chile, y que lamento que la tecnología en esta ocasión nos falló para poder haber hecho una conexión vía Zoom. No se preocupe, senador, pero pronto espero verlo en persona y entrevistarlo porque hay muchas cosas que decir. Le agradezco muchísimo estos minutos y estamos pendientes de lo que informen en esta rueda de prensa. Muchas gracias, Meme, a ti, a tu audiencia, a tu equipo de producción. Excelente noche. Excelente noche. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Pues ahí está lo que dijo el senador Alejandro Armenta. Por lo que entiendo, que ya estaremos esperando los detalles en la rueda de prensa, es una iniciativa que pretende hacer algo similar, no como, pero sí similar a lo que está ocurriendo con los consejeros del INE, porque dice, tiene que cumplir con los legisladores, o sea, quienes vayan a buscar integrar el Poder Judicial, jueces, ministros, etcétera, tiene que cumplir con el principio de idoneidad, ¿no? Tienen que cumplir con ciertos requisitos y una vez pasado como ese filtro, ahora sí, ya van a votaciones. Esa es la parte que nosotros queremos. Queremos ver incluso cómo se va a postular alguien que quiere ser integrante del Poder Judicial, cuáles son las credenciales que debe tener, cuál es la trayectoria que debe tener, cuántos años de experiencia debe tener, porque sí, si vas a ser integrante de un Poder Judicial, tienes que tener experiencia legal. O sea, si vas a decidir por el futuro de personas que están, por ejemplo, como decía el senador, personas que están condenadas sin siquiera tener una sentencia en firme, pero que prácticamente están condenadas porque llevan no sé cuántos años en prisión preventiva, caso el de Israel Vallarta, Brenda Quevedo, etcétera, necesitas a alguien al menos que sepa que va a defender derechos humanos, que va a defender la libertad, que va a defender la verdad. Necesitas gente comprometida con esos principios. Entonces, esa es una iniciativa que le promete dar un golpe muy duro, pero muy duro al Poder Judicial, porque algo en lo que se han basado, lo hemos dicho muchas veces, es en el nepotismo. O sea, para entrar al Poder Judicial, tienes que ser familiar de alguien que ya está allá adentro. Si no, no hay manera. Tienes que ser familiar, directo, indirecto, amigos, cercanos. O sea, necesitas tener palancas dentro del Poder Judicial para poder entrar. ¿Qué es eso? O sea, ¿perdón? ¿Cuándo secuestraron una institución así? Bueno, pues desde el origen secuestraron una institución como el Poder Judicial. El Poder Judicial está secuestrado por personajes que creen que como tienen una línea sanguínea relacionada con un abogado, no importa si estudiaste, si no estudiaste, no importa si eres de abogado o si eres ortodoncista, como es la hija de un ministro que actualmente está dentro del Poder Judicial. Imagínense eso, ¿qué hace un ortodoncista que nunca ha ejercido derecho dentro del Poder Judicial? Bueno, eso pasa. Eso pasa. No todos los que están dentro del Poder Judicial son abogados. Necesitas tener palancas. Son contados los que logran entrar sin tener esta línea familiar dentro del Poder Judicial. Y vas creciendo, sí, claro, pero no están las puertas abiertas para un defensor de derechos humanos, por ejemplo, que se le ha fletado defendiendo víctimas de injusticias, ¿no? Es así, ¿no? A menos que seas amigo o familiar de alguien, entonces sí, pero si no, no hay manera. Es el México en el que vivimos. Se convirtió en vez del Poder Judicial, ese Poder Judicial de lo familiar, porque solamente hay familiares. Ahí están los que son de un apellido, del otro apellido. O sea, parece que dentro del Poder Judicial se vive una monarquía. O sea, hay un tipo virreinato dentro del Poder Judicial en donde se pasan el poder de familias en familias, de apellidos en apellidos. Y luego, pues con razón tenemos el Poder Judicial que tenemos, porque a eso sumen los sueldazazos que se avientan estos muchachones. O sea, sueldazos que no tienen ni siquiera muchos directores de empresas. Prácticamente se avientan $500,000 al mes. Prácticamente ya con bonos, prácticamente $500,000 al mes.
los de la Suprema, los ministros de la Suprema. Si ese es el tope salarial, ahora imagínense cómo están los demás. Para una institución que no le ha dado justicia a su pueblo, para una institución que ha volteado la cara al otro lado cuando tiene cientos de personas injustamente detenidas, para una institución que no está abierta de par en par para alguien que de verdad quiere defender a otros, para una institución que es juez y parte cuando tiene jueces corruptos, para una institución que solo cuando los escándalos le estallan en la cara reacciona, porque es que no pueden con el escrutinio público, porque ¿qué van a decir de nuestro nombre? Imagínense ustedes, oígame, ¿no? Ese es el problema del Poder Judicial. Ese es el problema. ¿Cómo es posible que nos digan es que tenemos estos altos sueldos para no dejarnos corromper, porque van a venir a corrompernos, cuando de por sí están corruptos? ¿De dónde sacan la lógica para su argumento? Discúlpenme. Pero es que sí, a ver, esta es la lógica, ¿no? Porque el tema salarial es importante, eso no está en discusión. Con esta iniciativa no se reforma el tema salarial, ni mucho menos, pero tiene un porqué. El argumento para que los ministros ganen esta cosa, para que los integrantes del Poder Judicial, todos amparados para no ganar, para no perder dinero, ¿no? Todos amparados para no ganar menos que el presidente, es que tienen que ganar esos altos sueldos porque su trabajo es un trabajo de riesgo, sobre todo cuando toman decisiones de encerrar a un criminal o no, por ejemplo. Ese tipo de decisiones, pues cuando amparan o no deciden amparar, están en riesgo. Entonces, esa decisión recae en ellos. Aquí no tenemos un jurado, ¿no? Aquí tenemos un juez que decide. Entonces, este juez dice que como se arriesga con esas decisiones, necesita tener un buen sueldo para que el factor corruptor no sea un factor para que tome una decisión. Esa es la teoría, ¿no? Aquí en clases de Derecho para Domis, la teoría dice que si les pagamos bien, ellos no se van a sentir tentados a agarrar un soborno. La práctica dice que como de por sí muchos ni son abogados y como de por sí muchos ya entraron de manera corrupta, pues entonces ¿para qué nos hacemos? Si ya sabemos cómo son, ¿para qué les creemos? Literal. Entonces de ahí que tengamos muchos jueces y a juzgados y demás que no tienen fondo, son barriles sin fondo. De por sí ganan muy buenos sueldos, pero si alguien quiere llevarles un sobornito, pues no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, lo pellizcan y entonces él asume su decisión. Y como no hay un Consejo de la Judicatura Federal independiente que le pueda decir tú te vas a la fregation, entonces dice, bueno, como de por sí yo entré aquí por palancas y tengo acuerdos y tengo amigos y círculo vicioso cerrado, hermanas y hermanos, círculo vicioso cerrado. Como el factor corruptor existe desde el inicio, evidentemente suena ilógico la teoría que les platicamos, porque la teoría solamente es eso, teoría. En la práctica es completamente diferente. Entonces, por eso es que tenemos el factor corruptor dentro del Poder Judicial. O sea, ya nos están diciendo literalmente que su honestidad tiene precio, que si no les pagamos bien, se pueden dejar sobornar. Si ya de por sí te lo están diciendo, o sea, vayamos incluso con las famosas red flags. Si de por sí un juez, un ministro o un magistrado te está diciendo que para que sea honesto tiene que ganar bien, creo que esa es una gran red flag. Enorme, gigante. Si de por sí te lo está diciendo, entonces el sueldo es una condicionante para que haga una buena decisión. Entonces, de por sí, si te está poniendo que tiene que ganar bien, ahora imagínate cuando le ofrecen más de lo que gana, sin pagar impuestos, sin declararlo. Qué maravilla, ¿no? Dinero en efectivo, en maletines, sin declarar impuestos, que se va directito a sus bóvedas de seguridad y que nadie sepa, nadie se enteró, pero él sigue con el argumento de que tiene que ganar bien porque si no, ¿cómo crees que se va a arriesgar por nada? Ese argumento, ¿saben quién lo debería de decir? Los policías. Los policías municipales y estatales deberían sacarnos ese argumento. Bueno, no nosotros, a los gobernadores. Porque es real, o sea, a ellos sí se los creo, porque ellos ponen el cuerpo. O sea, los jueces y los ministros están sentados, ¿no? Con sus togas, muy amables ellos siempre, muy lindos, muy callados, muy tiernos, diría Ebrard.
y muy tranquilos, ¿no? Tomando decisiones, resguardados en un lugar donde normalmente hay seguridad. Pero los policías son la seguridad, los policías son los que se enfrentan a los criminales, los policías son a los que durante años no les aseguraron un sueldo digno, no les aseguraron un seguro digno, ni siquiera seguro, son a los que ni siquiera les aseguraron que podían tener condiciones laborales dignas para que si en algún momento morían en su deber, su familia no quedara desamparada. Ellos sí tendrían que haber aplicado el si quieres que ponga el cuerpo, págame bien, porque es poner mi vida y quizás abandonar a mi familia para arriesgarme para todos. Y ni siquiera. Pero no lo haga el Poder Judicial porque entonces sí, ¿cómo se nos ocurre cuestionarnos? O sea, nosotros, pobres ignorantes, ¿cómo vamos a creer que no le podemos exigir a un juez, a un ministro, a un magistrado? O sea, ellos tienen que ganar bien porque si no, no van a ser honestos. Eso es lo que pasa en México. Yo no sé si pasa en otros países, pero eso pasa en México. Entonces, elegir a nuestros propios integrantes del Poder Judicial les quita ese factor de nepotismo que convirtió al Poder Judicial en el Poder Judicial de lo familiar. Lo quita. Y obligas a que estas personas te rindan cuentas a ti. Ese es el mismo argumento con el que les hablaba sobre la reforma electoral. Elegir a nuestros consejeros era una maravilla. Ojalá lo retomen en la siguiente administración. Porque la única manera de que te empiezan a responder a ti es si los eliges tú. Necesitamos los ciudadanos tener más responsabilidades para entender el poder que tenemos. Si a alguien no le ha quedado claro que el poder es del pueblo con esta administración, espero que lo entienda en lo que falta de esta administración, porque el poder es del pueblo, el poder es nuestro. Durante muchos años nos acostumbramos a que alguien más tomara decisiones por nosotros. Por eso no me extraña que salgan personajes como Lili Téllez a decir que no necesitan visitar Sonora para saber lo que necesita Sonora y para hacer sentir orgulloso a Sonora. Pregúntenles a cuántos sonorenses se tienen orgullosos o se sienten orgullosos de Lili Téllez. Ya la corrieron de su estado, pero eso no importa para la señora. Para ella lo único importante es que ella cree que lo hace bien. Entonces aplican mucho esta filosofía de no importa si estás bien o mal, dilo con confianza, saldrás ganando. Así no funciona la política. En la política le tienes que preguntar, sobre todo en una política como la mexicana, porque tampoco somos monarquía, ¿no? En la política como la mexicana, que es una democracia representativa, tengo que hacer esa frase mía, es una democracia representativa. Nosotros gobernamos a través de nuestros representantes. Es más, me voy a un ejemplo todavía más claro. ¿Qué hacen los políticos con tal de conseguir un cargo? Van a intentar convencernos, van a intentar seducirnos. Ahora con las redes sociales ya es más complicado, cada día se les hace más complicado a los políticos mentirnos. Todavía lo hacen, pero se les ha hecho cada vez más complicado porque nos enteramos de sus mentiras, les perdemos más rápido la confianza y los cambiamos más rápido, ¿no? Caso incluso Ciudad de México, cuando perdió Morena, parte de la Ciudad de México que ya había ganado, hubo una decepción importante, se confiaron también aquí. ¿Y qué pasó? Inmediatamente cambiaron de bando. ¿Y luego qué pasó? Se están arrepintiendo de su decisión. Pero eso es lo que pasa. Cuando el pueblo tiene la decisión de elegir a alguien, esa persona de alguna u otra manera va a ir a buscar tu aprobación porque quiere estar ahí. Y ahí es cuando nosotros somos los que ponemos límites, porque cada vez somos más inteligentes, cada vez estamos más despiertos, cada vez vemos más participación, cada vez vemos que se involucran más. Eso es lo que necesitamos, involucrarnos más, participar más, entender que el poder es de nosotros y de nosotros nada más, y que si nosotros nos equivocamos, nosotros tenemos la posibilidad de quitarlos también. Porque ayer el senador hablaba de reelección de los jueces. Bueno, si haber una reelección, que sea porque se lo ganó. No porque no tengo nada mejor que hacer y me voy a sentar aquí a reelegirme. Se lo tienen que ganar. Tiene que existir esta condición de enséñame tus resultados y entonces hablamos si quiero que te quedes ahí o no. Eso es lo que debería de pasar. Entonces, esta iniciativa promete mucho, pero todavía está en pañales en tanto proceso legislativo y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora